Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Duchos Económicos, un espacio en el cual tratamos temáticas relacionadas al mundo de la economía, compartimos datos relevantes y conversamos con expertos en cada emisión. El tema de hoy permitirá comprender cuál es el rol de los gobiernos autónomos descentralizados en el desarrollo territorial en el Ecuador. Dada la coyuntura electoral actual, es imperante abarcar los principales problemas a nivel de territorio y ser propositivos para tratar de mitigarlos o solucionarlos. Para tratar esta temática tenemos el gusto de conversar con la economista Grace Guerrero, distinguida académica, reconocida a nivel nacional e internacional y coordinadora de la maestría en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Grace, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un gusto para mí estar en este espacio y es un gusto tratar este tema tan importante, coyuntural, que tiene que tener una repercusión positiva para el país. Así es que muy contenta de estar aquí compartiendo contigo. Muchas gracias, Grace. El eje principal de la problemática que hemos abordado, basados en varios documentos tomados en cuenta de la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, existe una crisis de legitimidad, credibilidad, falta de rumbo en cuanto al beneficio de la gestión de los GAD en el desarrollo territorial. El uso ineficiente de los recursos, el manejo clientelar del presupuesto, siempre con proyecciones electorales, condicionan la generación de competitividad local. Es decir, esto conlleva a una falta de visión estratégica, existencia de refundaciones en cada periodo electoral e intereses desarticulados que condicionan a este desarrollo. Estimada Grace, ¿cuáles son los condicionantes del desarrollo territorial? ¿Qué está detrás de este concepto? ¿Cuáles son sus principales ideas que abarca esta palabra? Yo quisiera primero colocar como una respuesta más teórica para argumentar alrededor de lo que implica el desarrollo territorial. PECUR habla de una permanente revalorización de recursos para lograr el desarrollo territorial. Y esa permanente revalorización de recursos pasa por pasar, trabajar recursos específicos, pasar del recurso genérico a recursos específicos, recursos que provienen de esas zonas territoriales y que se van creando, se van recreando, se van mejorando, se van patrimonializando y valorizando en beneficio de la población. Entonces, lo que está detrás de un concepto tan importante como este del desarrollo territorial es, primero, una gran capacidad de los actores locales para construir esos recursos, para potencializar esos recursos y, por supuesto, como tú dices, ser eficientes y eficaces en la resolución de los problemas territoriales. Dos problemas territoriales que yo veo claves importantes de resolver. Uno es la seguridad alimentaria. No podemos hablar de competitividad o de desarrollo mientras tenemos niveles de desarrollo, de inseguridad alimentaria que bordean en algunos cantones el 50%. Hay una priorización de 85 cantones en los cuales hay que trabajar fuertemente porque el nivel de desnutrición crónica de los niños entre 0 y 5 años sobrepasa el 20% y llega, como te digo, al 50%. Eso no es posible. Y el otro gran problema es la inseguridad ciudadana. Fíjate que lo que ha pasado esta semana en Esmeraldas, en función de toda la gente con miedo, cerrando sus negocios a las 4 de la tarde, implica que hay una situación que frena iniciativas productivas, iniciativas de gobernanza que puedan ser favorables al territorio. Entonces, cuando pensamos en el combate a estos problemas, necesariamente pensamos primero en acciones del sector público y también del sector civil, del sector ciudadano, de las ONGs, que juntos puedan desarrollar estrategias para el desarrollo territorial. Muchas gracias, Grace, por su comentario. Usted mencionó dos problemas que son los principales, ¿no es cierto? La inseguridad alimentaria y la inseguridad ciudadana. Y así como una incapacidad de los actores locales para
generar esta gobernanza, ¿no es cierto?, acercar el poder a la ciudadanía. ¿Cómo los GAD pueden contribuir, por ejemplo, a articular este poder, ¿no es cierto?, ciudadano, ejercer esta gobernanza, tener una visión estratégica al futuro, evitar estas refundaciones que le hemos mencionado, enfocado siempre en los dos problemas que usted mencionó al inicio? Yo creo que hay un rol de liderazgo que sí es un rol que se tiene que cumplir por parte de los GAT, tanto parroquiales como municipales, como provinciales, y es conducir a esa población y conducir todo el ámbito de la gestión hacia una visión común y hacia una misión de desarrollo. Y es un desarrollo que es único, es un proceso de desarrollo que no puede ser una copia de los otros, sino que tiene que ser un desarrollo pensado desde adentro, pensado a nivel endógeno y por supuesto transformado en estrategias y acciones de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Entonces, sí hay una obligación, evidentemente, un rol muy importante de los GAD de conducir esos procesos de planificación, no para, digamos, presentar al gobierno nacional, sino porque hay que pensar con seriedad en el desarrollo territorial y en lo que implican esas potencialidades locales heterogéneas y que esas potencialidades heterogéneas necesariamente tienen que valorizarse y tienen que concretarse en una mejora de calidad de vida. Entonces, me parece a mí que hay un rol activo, pero también hay un rol de la sociedad civil que tiene que ser ejercido. Grace, y en estos procesos de planificación, ¿no es cierto?, según la temporalidad, corto, mediano, largo plazo, se encuentra condicionado a periodos electorales. Hay un estudio que justamente mencioné al inicio, que es de la Universidad de Cuenca, en el cual trata de investigar esto, ¿no es cierto?, cómo varía la inversión pública en periodos electorales de los alcaldes destinados a reelegirse. Y ellos mencionan que cada dólar de incremento de inversión pública por persona incrementa el 0,55% la votación a obtener. Es decir, desarrollo territorial, ¿no es cierto?, amparado en la ejecución de obra pública, carreteras, etcétera, red vial, se encuentra condicionado a épocas electorales. ¿Cuál es el rol aquí de los GAD en el desarrollo territorial? Esa es una pregunta difícil, esa es una pregunta compleja porque estamos en una coyuntura de elecciones y conocemos que en esa coyuntura de elecciones las autoridades buscan promocionar aquello que han hecho o incluso destinar fondos para estos elementos de comunicación que les ayuden a ganar votos. Ahí tenemos un grave problema y es un grave problema no solo de malgasto de los recursos públicos, sino de un marketing político partidista que no ayuda al desarrollo territorial. Entonces, hay un malentendimiento de lo que implica la política pública y no es la búsqueda de resolver problemas, sino la búsqueda electoral. Ahí hay una gravedad también en términos de cómo la ciudadanía reclama para que no exista digamos, ese gasto que no se justifica, sino más bien un gasto bien pensado que busque la inversión local, la inversión territorial. Entonces, me parece que también la sociedad civil tiene que actuar, tiene que participar, tiene que saber que es importante que participe y que esa participación va a ser positiva para que justamente en instancias de veeduría ninguna autoridad se sienta con la autoridad de gastar fondos públicos para su propio beneficio. Grace, y usted que es una académica, docente, que tiene amplio conocimiento de investigaciones internacionales, nacionales, tenemos una consulta en cuanto al modelo de descentralización, es decir, se vio palpado en épocas de
reducción de ingresos permanentes y no permanentes del Estado condicionan los recursos destinados de los GAD hacia obra pública, masa salarial, como son preasignaciones de estos montos. Según una información del Banco Central del Ecuador, entre el 2013 y 2019, la nómina está creciendo en promedio 7% y la obra pública 5%. El 31% del gasto público es obra pública, el resto está dividido en nómina, bienes y servicios, etc. Sin embargo, un problema que se evidenció es la capacidad de los GAD de generar ingresos de autogestión, que al 2021 representaron el 18% y el 68% corresponde a transferencias del gobierno central. Grace, ¿usted conoce otros modelos de descentralización a nivel regional o internacional que condicionen, ¿no es cierto?, las transferencias, que trate de que estos recursos lleguen a los ciudadanos en términos de obra pública, de mejores servicios, etcétera? A mí me gustaría pensar que el modelo de descentralización que se ha seguido en el país es un modelo que ha dado mejores gobiernos locales, provinciales. No, no es así. Yo creo que siempre hay esta, digamos, esta esperanza en el gobierno nacional y en las capacidades de lo que pueda hacer el gobierno nacional, y se lo ve al gobierno subnacional o al gobierno local como un gestionador de recursos. Me parece que sí hay que tomar conciencia de que el rol de gobierno tiene que realmente ejercerse y ejercerse con la capacidad y el poder que implica, tanto a nivel fiscal como administrativo, como competencial. Entonces, me parece a mí que ese modelo de descentralización tiene fuertes críticas porque más bien parece haber incrementado el nivel y la capacidad de gobernar del nivel nacional, en vez de incrementar las capacidades locales de gobierno y de gobernanza a un nivel territorial. ¿Cómo incrementar esto? ¿Qué modelo de descentralización necesitamos? Me parece que sí hay que pensar en experiencias de América Latina que nos puedan como guiar en esto. Y una de ellas me parece que es muy interesante, la de Medellín, en Colombia. Esta de Medellín podemos visualizar sectorialmente un transporte, por ejemplo, un sistema de transporte horizontal que permite que comunidades alejadas pues puedan estar interconectadas, pueden estar conectadas con el centro, un sistema de transporte muy ágil y que convive, en el cual el gobierno local ejerce una gobernanza activa y una gobernanza más horizontal con el empresariado y por supuesto, con la ciudadanía y con las organizaciones. Ese esquema, a mí me parece, en términos de descentralización, un esquema factible, un esquema posible para el Ecuador y deseable, porque de lo contrario lo que estamos teniendo es gestionadores de recursos y a veces gestionadores que ejecutan a un nivel ineficaz los recursos cuando realmente tienen que tomar conciencia de que son gobierno. Y para ejercer el gobierno sí necesitan impulsar todas las fuerzas de los territorios en pos de la resolución de problemas y en pos de un desarrollo de sus propios recursos. Grace, y se me viene justamente a la mente en las clases que usted gentilmente nos había impartido del proceso de descentralización en Italia. Y una idea que se recalca aquí es que en las regiones más cívicas con mayor capital social tuvieron mejores gobiernos y obtuvieron grandes avances en el proceso de avance de capital físico y humano. ¿Cómo ya en lo real un GAD puede ser un agente de la promoción del desarrollo? ¿Cómo puede articular, acercar el poder a la ciudadanía? Hay varios candidatos o incluso autoridades en poder que se acerca el periodo electoral y se acerca a la gente a escuchar sus propuestas, sus problemas,
Sin embargo, después existe un abandono de escuchar a la ciudadanía. ¿Cómo se puede articular esto? ¿Cómo es el rol de la ciudadanía que tendría que tomar aquí la batuta? Mm. Claro, cuando Robert Putnam hace este estudio sobre la capacidad de generar capital social, que es un capital relacional, está pensando en la fortaleza de la sociedad civil y la fortaleza de la sociedad civil organizada que puede justamente ejercer lo que decía antes yo, una capacidad de participación activa, pero también una capacidad de veeduría de los niveles de inversión. Mientras más organizada sea esa sociedad civil, mientras más disciplinada sea esa sociedad civil también alrededor de la importancia de las organizaciones, entonces podrá exigir más del gobierno. O sea, hay que exigir más de los gobiernos locales. Pero mientras más desorganizados estamos como sociedad civil y menos interesados e involucrados estamos en organizarnos activamente, pues el gobierno también hace lo que quiere y nadie reclama y nadie indica justamente que hay un mal nivel de inversión, un mal nivel de gasto. Entonces, creo que es esencial, como han dicho varios otros sociólogos, colegas dentro de la universidad, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, hay que reorganizarnos, sociedad civil, para retomar nuevamente a este país, porque hay que conformarnos nuevamente en organizaciones de madres, de jóvenes, de economistas, para trabajar organizadamente en una incidencia alrededor de las políticas públicas y de lo que implica el ciclo de las políticas públicas para, pues, por supuesto, de generar esos procesos más virtuosos que ahora necesita el país y que son claves para retomar lo que es el Ecuador, que es prácticamente uno de los países más megadiversos del planeta y que se está perdiendo por esa situación. Grace, y en el ámbito, ¿no es cierto?, ya propositivo de plasmar ya políticas públicas en el ámbito local, en términos de los problemas que usted mencionó, en términos de inseguridad alimentaria y de inseguridad ciudadana, ¿cuáles son estas políticas públicas en el ámbito local? ¿Nos puede indicar dos, una, que tendrían que los candidatos, ¿no es cierto?, priorizar en sus planes de gobierno descentralizado? Me parece que hay que resolver brechas históricas que son condicionantes de la seguridad alimentaria. Un agua de calidad, una infraestructura de calidad, un mejor manejo de desechos, pero también una conciencia ciudadana de la importancia del reciclaje, de la importancia de la economía circular, una importancia de la salud preventiva más que curativa. Entonces, la política pública tiene que visualizar exactamente la magnitud de los problemas, pero luego construir no desde el escritorio, sino construir con la gente y construir contextualizadamente con la realidad local. Entonces, solo así es factible este tema de poder cambiar una cultura de alimentación que está siendo nociva para los ciudadanos, ¿no?, y para los jóvenes, y que tiene un impacto enorme en la salud y en la educación de estos jóvenes. Eso por un lado, por el lado de la seguridad alimentaria. Por el lado de la situación de inseguridad, mira, el tema de la seguridad en sí pasa por una visualización de que es importante generar empleo. Los jóvenes necesitan tener oportunidades de trabajo, oportunidades de generación de ingresos. Y esto hay que verlo con absoluta seriedad y transparencia. Mientras estemos ocultando este problema de la informalidad, o mientras la informalidad esté aumentando a niveles mayores al 50%,
el problema no se resuelve. Hay que pensar innovativamente en esquemas de inserción de los jóvenes, en esquemas de inserción de las mujeres y de apoyo a estas microempresas que constituyen el 91% de la estructura productiva del país. Eso significa crear sistemas de innovación y sistemas de apoyo a esas microempresas que pasan por asesoría técnica, por crédito, por facilidades, por no tener que dar un colateral, sino tener una confianza en la respuesta de la gente para pagar sus obligaciones. Es decir, un esquema más local en términos de la política pública, no política pública top-down, sino política pública bottom-up que se articule con la política nacional. Entonces, necesariamente hay que generar capacidades locales, tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de las autoridades locales. Y necesariamente hay que empoderarnos todos de que el Ecuador se nos puede salir de las manos si no actuamos rápidamente y con conciencia de lo que implica un desarrollo más humano y más equitativo. Muchas gracias, Grace, por acompañarnos en los duchos económicos y tratar el rol de los GAD provinciales y municipales en el desarrollo territorial y generar conciencia ciudadana, darnos una cátedra acerca de experiencias internacionales, conceptos y lo que acarrea la necesidad de entender la política pública. Por favor, Grace, una conclusión breve y un saludo al mundo. Pues felicito estos espacios, Juan Carlos, y creo que tenemos pues que apoyar a generar mayor incidencia en términos de la construcción de la política pública y dialogar más para construir política pública. Así es que nuestro hombro también y de las universidades para generar esta concienciación que necesitamos con urgencia. Muchas gracias, Grace. No se olviden cada martes y jueves a las 7 de la noche por la página de Facebook del Colegio de Economistas de Pichincha y estamos también en YouTube. Buenas noches. Una buena noche. Gracias, Juan.